Kenia, Belsi, Brandon y yo, Diana. ¿Sí me escucho bien? Sí, que Bajito, pero sí. Ok, gracias. Bueno, comenzando con los benignos, en primer lugar tenemos el meningioma. Yo soy Kenia Ávila y le puedes dar a la siguiente. Bueno, pues los meningiomas se encuentran dentro de los tumores extraxiales, tumores obviamente, como el cerebro no suele estar infiltrado, pues la resección completa, pues a menudo, pues permite, pues la curación con recuperación completa de la función neurológica, y pues estos tumores producen síntomas y signos neurológicos por compresión del encéfalo subyacente. Y bueno, respecto a la localización, tenemos que puede ser parasagital en convexidad cerebral, en ángulo frontocerebeloso y a lo largo de la pared dorsal de la médula espinal. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, respecto a la epidemiología, tenemos que pues estos son más frecuentes en mujeres y pueden ser múltiples en el 10% de las pacientes con meningiomas esporádicos, y en ocasiones estos forman parte de un síndrome familiar. Y bueno, estos son frecuentes en pacientes con neurofibromatosis tipo 2, y mencionaba que aproximadamente la mitad de los pacientes, el 50% de los tumores esporádicos, se podía observar una activación en el NF2, y también se habían identificado mutaciones en el AKT1, SMO y TRF7. ¿Das a la siguiente? Bueno, respecto a la clínica, tenemos que estos tumores crecen lentamente y van a producir síntomas de inicio insidioso que pues y que van a progresar con lentitud. Y bueno, pues los síntomas o las manifestaciones van a depender según la localización de estos. Y bueno, en la hoz frontal producen un cuadro similar a la hidrocefalia normotensiva. En el ala menor del esfenoides, el síndrome de Foster-Kennedy, que es anosmia, más atrofia óptica homolateral y papiledema contralateral. En el foramen magno se tiene que hacer diagnóstico diferencial con esclerosis lateral amiotrófica, y se asocia con mayor frecuencia a cáncer de mama y trombosis venosa profunda. ¿Le das a la siguiente? En los tumores corticales y parasagitales, estos van a manifestar normalmente con convulsiones o hemiparesia progresiva. Los tumores de la fosa craneal anterior, estos pueden producir cambios lentamente progresivos de la personalidad y de la capacidad cognitiva. Y los meningiomas de la base del cráneo van a producir neuropatías craneales y dificultades para la marcha cuando estas producen una compresión del tronco encefálico. ¿Le das a la siguiente? Respecto al diagnóstico, pues estos tumores pueden alcanzar un tamaño pues Denos un momentito, ¿eh?
¿Sí me sigo escuchando? Sí. Ok, perdón. Les estaba mencionando de las localizaciones que también pues en el surco olfatorio, en la base del cráneo cerca del hueso esfenoides, en el seno cavernoso y en el ángulo pontocebuloso y en el agujero occipital. Entonces, como ya sabemos que estos tumores habitualmente van a aparecer en localizaciones específicas, entonces con un estudio de imagen vamos a saber pues dónde localizarnos y dónde los podemos encontrar. Y bueno, pues es frecuente que estos tumores sean totalmente asintomáticos y bueno, se van a identificar en pruebas de neuroimagen, pero mencionaba que como eran asintomáticos, muchas veces al realizar pruebas de neuroimagen por otros motivos como traumatismos se encontraban estos tumores. Y bueno, en la resonancia magnética, los meningiomas tienen un aspecto característico con una lesión de base dural, que esta mencionaba que se asociaba con una delgada cola dural con realce que se origina en el tumor. Y bueno, a menudo las características radiológicas pues son tan típicas que la cirugía se realiza con fines terapéuticos y pues se puede encontrar un edema intenso en las lesiones malignas de alto grado y en la variante secretora de estos tipos de tumores. Y bueno, si se descubre un meningioma pequeño asintomático o con pues síntomas leves, se podía vigilar la lesión con estudios de imagen pues seriados, dado pues que el crecimiento pues es lento. ¿Le das a la siguiente? Y respecto al tratamiento, pues la resección completa puede ser curativa, pero pues incluso los tumores benignos extirpados por completo pues pueden recidivar, por lo que pues es esencial hacer un seguimiento radiológico. Y bueno, a menudo los tumores de la base del cráneo no se pueden resecar por completo y suelen recidivar a pesar de los intentos sucesivos pues de la resección quirúrgica. Bueno, la radiocirugía estereotáctica mencionaba que podía ser una alternativa a la cirugía convencional si la lesión es pequeña o si existe un tumor progresivo o residual. Y la radioterapia con haz externo es esta radioterapia podía ralentizar la progresión de las lesiones y pues es una medida esencial para tratar los meningiomas malignos. Y pues aunque tengamos esta opción, pues todavía no se había encontrado ninguna quimioterapia eficaz. Les voy a hablar sobre astrocitoma. Su micro. Es otro tumor benigno del sistema nervioso central y pues los astrocitomas son las neoplasias intracraneales primarias más frecuentes y estas derivan de células de la astroglía. Se trata de un tumor de carácter infiltrativo que crece lentamente y que generalmente forma grandes cavidades o pseudoquistes. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y existen 4 grados, del 1 al 4. El primero es el pilocítico, este es el que mejor pronóstico tiene, se habla de que tiene un excelente pronóstico. El grado 2 es el astrocitoma difuso o de bajo grado, o también se llama astrocitoma fibrilar. El grado 3 es el astrocitoma anaplásico y el 4 se le llama glioblastoma multiforme. Este es el que tiene peor pronóstico y pues es la forma más grave de astrocitoma. ¿Le das a la siguiente, por favor? En cuanto a la localización, en niños fundamentalmente se presenta en la línea media, lo que vendría siendo el cerebelo, el tronco y el nervio óptico, y en adultos en los hemisferios cerebrales. Es frecuente que recurran con un grado superior y que generalmente cuando vuelven tengan pues un mal pronóstico, a excepción del pilocítico o del subependimario de células gigantes, que específicamente se da en esclerosis tuberosa. Y bueno, pues los astrocitomas son los tumores cerebrales más frecuentes, ya se los había comentado, y representan más de la mitad de todos los tumores cerebrales primarios. La incidencia se estima entre 1 de cada 12.500 casos. Gracias. Y
El síntoma inicial es una convulsión focal o generalizada en cerca de la mitad de los pacientes con astrocitoma y se menciona que entre el 60 y el 75% de los individuos experimenta convulsiones recurrentes durante el curso de la enfermedad. Otros síntomas cerebrales sutiles sobrevienen después de los años y las cefaleas y los signos de incremento de la presión intracraneal son situaciones que aparecen relativamente tarde. En cuanto al diagnóstico, la resonancia magnética puede ser útil para diferenciar los astrocitomas fibrilares y los pilocíticos. Estos últimos tienen límites claros y suelen visualizarse con bordes lisos y poco edema. Y en la secuencia T1 de la resonancia magnética se muestran isointensos o hipotensos, y en la secuencia T2 se van a mostrar hiperintensos. Este dato me pareció interesante. Se mencionaba que en los niños el tumor solía encontrarse en el cerebelo y hacerse evidente mediante alguna combinación de inestabilidad de la marcha, ataxia unilateral o incremento de la presión intracraneal, que esto se iba a manifestar como cefaleas o vómitos. Y pues para el tratamiento, la resección de una parte del astrocitoma cerebral tiene que hacerse esa resección y en especial tiene que quitarse la parte quística. Esto puede permitir la supervivencia en estado funcional durante muchos años y la conducta total del astrocitoma quístico del cerebro suele ser benigna. En estos casos se tiene que hacer la resección del nódulo tumoral que tenga más importancia para evitar que haya recurrencias en un futuro. Y en una revisión del resultado de estos tumores supratentoriales de grado bajo, se mostró que había una sobrevivencia a 10 años después de la operación, y esta sobrevivencia se mostró entre el 11 al 40%, siempre que se administraban 5.300 centigrays, así se llama, eso es la CGY. Esto es como la unidad de medida de la radiación a la que exponen al paciente. Y bueno, se mencionaba que había sobrevida entre el 11 al 40% siempre que se administraba esta cantidad después del posoperatorio. Bueno, yo soy Brandon. Les voy a hablar de lo que es el adenoma hipoficiario. Comenzando con la definición de este tumor. Estos tumores pues son tumores benignos de la pitutera anterior o de la hipófisis que viene siendo la adenohipófisis, y pues estos tumores representan aproximadamente lo que es el 10% de las neoplasias intracraneales, y pues también se consideran que son la causa más frecuente de los síndromes de hipersecreción o hiposecreción de las hormonas que se encarga de secretar esta glándula. Y pues los tumores de los adenomas hipoficiarios surgen de los 5 tipos celulares de lo que compone la adenohipófisis, que ahorita se lo voy a mencionar, y se considera que su prevalencia demográfica se acerca a 80 casos de cada 100.000 personas. Las células de la adenohipófisis pues son las células lactotrópicas, las células somatotrópicas, las gonadotrópicas, corticotrópicas y tirotrópicas. Cada una de estas pues se encarga de secretar ciertas hormonas para que tengan una función específica en el cuerpo. Y pues como les mencioné, estos tumores pueden surgir de diferentes líneas celulares, que son estas que les acabo de mencionar. En cuanto a la genética y etiología de estos tumores, pues para la gran mayoría de los adenomas aún no se conoce la causa exacta, pero se sigue investigando pues este aspecto, pero se conoce con certeza que lo que viene siendo la predisposición genética está ligada a una alteración en el cromosoma número 11. Ahí es 1, pero es 11. Y pues bueno, las mutaciones en los siguientes genes pues pueden influir en lo que viene siendo el desarrollo de uno o más tipos de adenomas hipoficiarios. Pueden existir mutaciones en ciertos genes, por ejemplo, la mutación en la activadora en lo que viene siendo la subunidad alfa del gen de la proteína estimulante del nucleótido de guanina, que es el GS-alfa. También pueden existir mutaciones en la proteína que interactúa con el receptor de hidrocarburos de arilo, que es el AIP. Y también se considera mutaciones en pacientes con síndrome de neoplasia endocrina múltiple de tipo 1. Es importante también pues clasificar este tipo de adenomas. Estos se clasifican de acuerdo al origen celular del tumor.
También se pueden clasificar según el tamaño o dependiendo si secretan ellos mismos hormonas o no. De acuerdo a la clasificación, dependiendo del origen de la célula, pues tenemos los adenomas gonadotrófos, que esto pues rara vez causan síntomas, suelen ser asintomáticos, debido a la hipersecreción hormonal y puede existir hipogonadismo. Las manifestaciones clínicas de estos tumores pues van a depender del origen celular de cada uno. Los adenomas tirotrofos pues clínicamente no son funcionales y estos pueden causar hipertiroidismo o tirotoxicosis, esto pues debido al aumento de la secreción de la hormona estimulante de la tiroides. Los adenomas corticótrofos, pues estos suelen causar lo que viene siendo la enfermedad de Cushing, pues debido a que se secreta la hormona corticotropina y pues esto secreta lo que viene siendo lo que viene siendo el estradiol. Pero de manera significativa, pues estos tumores también suelen ser asintomáticos o silenciosos. Lo que vienen siendo los adenomas lactotrofos, pues suelen causar galactorrea o hiperprolactinemia, que conduce también a un hipogonadismo en mujeres y hombres. Y los adenomas somatotrofos pues suelen causar acromegalia, esto debido a un aumento en la secreción de lo que viene siendo la hormona de crecimiento, y pues también una minoría de estos adenomas también suelen ser asintomáticos. Y finalmente tenemos también combinaciones del adenoma lactotrofo y somatotrofo, que en cuanto a las manifestaciones clínicas pues que se presentan son una combinación de los adenomas lactotrofos con el somatotrofo. Y pues la clasificación según el tamaño se dividen en lo que vienen siendo microadenomas y macroadenomas. Los microadenomas pues suelen ser menores de 1 centímetro y los macroadenomas mayores a 1 centímetro. Y clasificación dependiendo si secretan hormonas o no. Tenemos los funcionantes o secretores y los no funcionantes o no secretores. En cuanto a los funcionantes o secretores, pues estos componen 1/3 de los adenomas hipoficiarios y se considera que un 30% de estos son prolactinomas, pues como su nombre lo dice, producen prolactina, un 20% son productores de la hormona de crecimiento, un 15% de la adenocorticotropina y solo 1% de tirotropina. Continuando con la clínica de estos tumores, pues como les mencioné, la clínica va a depender del origen celular de que les dé el tumor, de las 5 líneas celulares que les mencioné. Pero esto pues debido al exceso de la hormona que secreten al torrente sanguíneo. Las más comunes pues son los prolactinomas o productores de prolactina, que estos pues producen en la ausencia o irregularidad en lo que viene siendo el ciclo menstrual de las mujeres. También producen una disminución de lo que viene siendo el libido sexual en hombres o infertilidad. Y producen también galactorrea en hombres y mujeres. En otros tumores que son los funcionantes como los productores de la hormona del crecimiento, pues causan, como les mencioné, acromegalia o gigantismo, y los productores de lo que viene siendo la corticotropina, pues desarrollan enfermedades de Cushing por el exceso de cortisol. En cuanto a los tumores pues no funcionantes, estos no producen hormonas, como su nombre lo dice, como les mencioné, de acuerdo a la clasificación, y estos pues pueden pasar desapercibidos hasta que tienen un cierto tamaño que llega a causar déficits hormonales por compresión de la glándula hipoficiaria normal, y en caso de que este tipo de adenoma o tumor llegara a progresar o que tenga un tamaño excesivamente grande, pues puede salir de lo que viene siendo la silla turca. Como sabemos, pues la adenohipófisis se encuentra situada ahí, y una vez que pues este tumor se encuentra demasiado grande puede llegar a comprimir lo que son estructuras vecinas. Un ejemplo de esto pues vienen siendo las vías ópticas, que pueden provocar así pues la pérdida visual progresiva o incluso diplopia. En cuanto al diagnóstico de este tumor, pues será necesario realizar pues una analítica de sangre con detección hormonal. Esto pues para conocer qué hormonas son las que se están hiperproduciendo, se encuentran pues elevados en el torrente sanguíneo. Y pues también se necesita hacer una resonancia magnética con gadolino, que es el mejor procedimiento de imagen, y pues permite valorar mediante este tipo de estudio lo que es el tamaño y la relación del tumor con estructuras vecinas en caso de que estén comprimiendo las que les había mencionado anteriormente. Es importante saber que el gadolino pues está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal o en mujeres embarazadas. Y en el caso de estos pacientes pues se utiliza lo que viene siendo la resonancia magnética sin gadolino. También pues el diagnóstico se completa con un examen oftálmico, esto para valorar si el adenoma pues puede estar causando compresión del quiasma óptico. En cuanto a los microadenomas, que son menores a un tamaño, pues en la resonancia magnética suelen verse hipotensias de las secuencias T1 con gadolino en la resonancia magnética, mientras que la adenohipófisis pues muestra una señal hipertensa.
Y los macroadenomas que les mencioné que eran mayores de 1 centímetro, pues suelen ser hipertensos en las secuencias T1, con gadolino también, mientras que la hipófisis pues no puede distinguirse adecuadamente, esto puesto que suele estar delgada por el adenoma. Bueno, continuando con el tratamiento, pues antes de administrarse lo que viene siendo quimioterapia o tratamiento, se debe de tener en cuenta la producción excesiva de hormonas por el tumor, en caso de que existiera, también el tamaño del mismo y qué tan invasivo es en cuanto a las estructuras vecinas, también la edad y la salud del paciente. El tratamiento pues incluye fármaco, la cirugía o la radioterapia, solos o en combinación, pues son los pilares terapéuticos para tratar estos adenomas y también para retornar lo que vienen siendo los niveles hormonales a la normalidad en caso de que hubiera una normalidad en estos. En cuanto a las prolactinomas, pues suelen requerir lo que es solamente tratamiento farmacológico, no quirúrgico, puesto que generalmente responden muy bien a ciertos fármacos. Uno de estos fármacos pues es la carbergolina la bromocriptina, los cuales pues estos se encargan o actúan reduciendo el tamaño del tumor y normalizando los niveles de prolactina. También algunos adenomas de la hipófisis que no producen síntomas ni alteraciones en los exámenes hormonales oftálmicos, solamente se necesita la simple observación mediante control periódico y pues esta sería la condición a seguir para aquellos adenomas que no producen síntomas ni alteraciones en cuanto a los exámenes hormonales ni oftálmicos. En el caso de que se presente acromegalia, los fármacos que mencionaban, algunos era el octrotide, el lanrotide, cabergolina, bromocriptina, pegvisomant y pasiotide. Estos pues están asociados a lo que viene siendo, se tienen que estar asociados a la resección quirúrgica, o sea, es en combinación, y pues también son administrados en los que viene siendo en los casos de tumores que llegan a ser recurrentes o que son persistentes. En el caso de síndrome de Cushing, pues se tiene que tener un control de lo que viene siendo la hormona corticotropina y cortisol antes y después de la cirugía, y el único fármaco que mencionaba que está aprobado es el pasirotide. Y pues también es importante abordar en caso de que se presente hipotiroidismo, puesto que pues se tiene deficiencia de la secreción normal de las hormonas, y pues esto se tiene que tratar especialmente pues antes de la cirugía mediante terapia de reemplazo hormonal de acuerdo a la hormona que haga que esté deficiente. Continuando con el tratamiento en cuanto a la cirugía o tratamiento quirúrgico de los adenomas hipofisiarios, pues sigue siendo pues el más utilizado en la actualidad, y pues en la técnica habitual se realiza el 96% a través de lo que viene siendo la nariz, lo que se denomina como cirugía transnasal o transesfenoidal. Esta misma pues puede ser realizada también con técnicas microquirúrgicas o por endoscopía, puede realizarse por ambas vías, pero la endoscópica es la más utilizada actualmente. Ahí en la parte inferior, en la del lado izquierdo, es lo que viene siendo la cirugía transnasal transesfenoidal por vía endoscópica, y la que está del lado derecho es la cirugía transnasal transesfenoidal con técnicas microquirúrgicas. Y pues menos de un 4% también de los casos pues deben ser operados a través de lo que viene siendo una craniotomía mínimamente invasiva, que es la que aparece del lado superior derecho. Y también es importante en el tratamiento de lo que viene siendo la radioterapia, que es necesario tomar en cuenta que los beneficios de esta pues no son inmediatos y se van produciendo con el tiempo. Y estos pues la radioterapia ayuda a disminuir lo que es el tamaño, función y en algunos casos desaparecer por completo el tumor. También este tipo de radioterapia pues queda reservada para aquellos casos de adenomas que son difíciles de tratar o donde hay un fracaso hacia la cirugía o el tratamiento farmacológico anteriormente administrado. No sé si tengan una duda en lo que fue pues adenomas hipofisiarios. No, Brenda. Ok. Continuamos con lo que es el schwannoma. Estos son tumores también benignos de los nervios periféricos. Estos nervios periféricos bien pueden ser los nervios raquídeos o pares craneales. Estos su origen lo tienen en lo que vienen siendo las células de Schwann, que como sabemos pues estas son las células que se encargan de producir lo que viene siendo la mielina en el sistema nervioso periférico, y pueden aparecer esporádicamente o en asociación a neurofibromatosis. Neurofibromatosis pues ya la vimos en genética. Las más comunes pues son los denominados los schwannomas vestibulares o neuromas acústicos también llamados. Estos pues nacen en la porción vestibular del octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear, y comprenden en promedio lo que es el 9% de los tumores cerebrales primarios.
La relación que existe entre los schwannomas y neurofibromatosis es importante, puesto que Brandon, en aquel... déjame te apoyo ahí un poquito. Es schwannoma, la pronunciación es como schwannomas. Ok, gracias. Ok, dale. Entonces, mencionaba que la relación de schwannomas y la neurofibromatosis pues es importante, puesto que en pacientes con neurofibromatosis de lo que viene siendo el tipo 2, como sabemos, hay neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2. En el tipo 2, pues hay existe una mayor incidencia en cuanto a schwannomas vestibulares, que estos a menudo pues suelen ser bilaterales y también pueden nacer incluso en otros pares craneales como el trigémino, que sabemos pues que es el quinto par craneal, pero estos son pues mucho menos frecuentes. En el caso de la neurofibromatosis tipo 1, pues se acompaña también con una mayor incidencia de los schwannomas de raíces de nervios raquídeos. Y también puede existir los schwannomas que son esporádicos, pero estos afectan a pacientes pues, de todas las edades. Alcanzan un pico que se encuentra mayor entre los 20 y los 50 años y pues no tienen predilección por ningún sexo ni raza. Continuando con la clínica, se puede presentar lo que es hipoacusia unilateral, puesto que afecta al nervio el vestíbulo coclear. Esta puede ser progresiva, también se pueden presentar mareos, acúfenos, dolor radicular, parestesias en caso de que se esté afectando el nervio del trigémino, manifestaciones de la compresión del tronco encefálico y del cerebro, pero esto es en menor medida. En cuanto al patrón histológico que observé y que leí, pues los schwannomas muestran una arquitectura bifásica de patrones de Anthony, que es el Anthony A y el Anthony B. El Anthony A es denso y el B es suelto. Ahí les puse en la imagen inferior derecha estos patrones histológicos, y también se puede mostrar lo que es una empalizada nuclear, que son los cuerpos de Verocay, y una cápsula fibrosa que contiene el nervio principal. Esto también, pues los cuerpos de Verocay los aparecen en la imagen de la izquierda, que está casi en el centro. El diagnóstico de estos tumores pues pueden distinguirse por lo que también son estudios de neuroimagen, principalmente pues en la resonancia magnética. Su aspecto de estos es el de lesiones en contraste denso, que pues como se encuentran en el conducto auditivo, pues lo que generan es ensancharlo y pues a menudo se extienden hacia lo que viene siendo el ángulo pontocerebeloso. También pues esta resonancia magnética es importante, puesto que puede detectar tumores tan pequeños como de 1 a 2 milímetros de diámetro. Y finalmente, en cuanto al tratamiento de estos tumores, pues las lesiones de gran tamaño pues deben tratarse con cirugía o radiocirugía estereotáctica. También el tratamiento óptimo pues dependerá del tamaño del tumor, los síntomas que el paciente presente y la preferencia del enfermo. En caso de schwannomas pequeños y audición que se encuentra intacta, pues la intervención operatoria temprana también puede mejorar la posibilidad de conservar dicha función, o sea, la audición. Algunas técnicas quirúrgicas que mencionaba pues eran había tres enfoques quirúrgicos. Una era la suboccipital retromastroidea, otra la translaberíntico y otra era la fosa media. Estas tres son las técnicas quirúrgicas. En cuanto a la suboccipital retromastroidea, que es la retrosigmoide, el abordaje pues era suboccipital y se puede utilizar para aquellos tumores que son de cualquier tamaño sin intención de preservar pues lo que viene siendo la audición. En el translaberíntico, pues el abordaje pues, se ha recomendado para tumores acústicos que son mayores a 3 centímetros, y para tumores pequeños con la preservación de la audición pues no es un problema. Y finalmente el de la fosa media pues es adecuado para tumores menores a 1.0 centímetros y cuando el objetivo pues sí es mantener lo que viene siendo la audición. Bien, ahora vamos a hablar sobre el glioma anaplásico. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bien, este es un tipo de glioma que se va a derivar de la malignización de un astrocitoma de bajo grado. En cuanto a su histología, bueno, se va a caracterizar por presentar atipias nucleares, un aumento de la celularidad y una actividad proliferativa. En cuanto a su incidencia, pues la incidencia máxima va a ocurrir en gran parte,
ocurre en la parte media de la vida adulta, y pues en este caso para el astrocitoma es de los 46 años de edad. Sin embargo, ningún grupo de edad pues está exento, y es más frecuente en hombres que en mujeres en una proporción de 6:1. En cuanto a su localización, pues aunque se localiza sobre todo en el cerebro, también puede originarse en el tallo cerebral, cerebelo y médula espinal. Sin embargo, es más frecuente principalmente en el hemisferio cerebral, lóbulos frontales y temporales. Los tumores gliales se van a clasificar, como los mencionó Diana, en 4 grados de malignidad. Sin embargo, el glioma anaplásico pertenece al grado 3, los cuales van a ser tumores infiltrantes con células atípicas o anaplásicas y de mayor número de mitosis. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bien, estos tumores, cuando son malignos, están muy vascularizados y expresan en una gran cantidad el factor de crecimiento del endotelio vascular. Sin embargo, pues algunos astrocitomas anaplásicos van a presentar mutaciones en el gen IDH1, y estos mismos pues tienen, como les mencioné, van a tener preferencia por lo que son los lóbulos frontales. En cuanto a la clínica, pues estas se pueden presentar lo que son crisis epilépticas, pero su semiología va a depender del área cerebral en donde se encuentre el tumor. También, pues los síntomas deficitarios van a depender cuanto a su localización. Y pues se presenta una crisis epiléptica, un deterioro cognitivo, así como cefaleas y alteraciones visuales. Así. En cuanto a su diagnóstico, bueno, el diagnóstico se va a hacer por imagen, y va a ser característico que cuando la malignidad sea significativa, se van a presentar áreas hiperdensas, espontáneas o con contraste. También los astrocitomas anaplásicos van a presentarse con una pared gruesa, nodular e irregular, que van a captar el contraste, y tanto en la tomografía como en la resonancia. Esto es dado a que son tumores que no se metastatizan, y pues no es necesario realizar un estudio de extensión extracraneal. En cuanto al tratamiento, pues está indicada la resección quirúrgica y la radioterapia, sobre todo en el lecho de tumor. Y esto puede ser, esto se da seguido de temozolomida. Bueno, continuando con lo que es el glioblastoma multiforme, otra vez sobrando. Bueno, la definición de este tipo de tumor se considera que es de crecimiento bastante rápido, y se encuentra compuesto por lo que viene siendo una mezcla heterogénea de células tumorales astrocitarias pobremente diferenciadas. Y este tipo de tumor pues se considera que es el más común y más maligno entre las neoplasias de la glía. De acuerdo con la clasificación de astrocitomas en la OMS, que lo mencionó anteriormente Diana, el grado 4 pues viene siendo el glioblastoma, y por lo tanto pues es el más grave y con peor pronóstico. Pues puede desarrollarse a partir de lo que es un astrocitoma difuso, que es el grado 2, o de un astrocitoma anaplásico, que viene a ser el grado 3. En caso de que se desarrolle a partir de estos tipos de tumores, se denomina secundario, y en caso de que no exista evidencia previa de neoplasia, pues se denomina primario. Continuando con la epidemiología de este tumor, pues puede manifestarse a cualquier edad, pero afecta pues principalmente a adultos entre los 45 y los 70 años de edad.
Se presenta también pues habitualmente en los hemisferios cerebrales, pero también puede localizarse en lo que viene siendo el tronco del encéfalo o la médula espinal, pero pues es mucho menos frecuente. Y también un 10% de estos tumores tienen mutaciones en lo que viene siendo el isocitrato de deshidrogenasa, que es el IDH, y tienden a surgir de tumores de grado bajo que tienen mejor pronóstico, como se los mencioné anteriormente. En cuanto a la clínica de este tumor, se pueden presentar cefaleas, que se considera que es el síntoma en específico más frecuente, y pues en muchas ocasiones es difícil que su presencia pues, nos haga sospechar de la presencia de un tumor cerebral, puesto que las cefaleas pues, pueden presentarse en un montón de enfermedades, ¿no? También pueden presentarse lo que son convulsiones, déficit neurológicos focales como pérdida de la fuerza o meparesia, dificultad para hablar o como la afasia, o déficit del campo visual como el diplopia. También pues, los síntomas derivados del incremento de la presión intracraneal se pueden presentar. Entre estos pues, pueden presentarse como la somnolencia o el papiledema. Y pues bueno, el diagnóstico del glioblastoma multiforme es una historia clínica y un examen físico pues para evaluar los síntomas y los déficits neurológicos asociados a este tumor. También pues la imagenología o la resonancia magnética con contraste pues se considera que es superior a lo que viene siendo la tomografía computarizada para la identificación de estos tumores cerebrales. Y pues en la resonancia magnética los gliomas de alto grado son típicamente hipotensos en las imágenes en T1 y mejoran de manera heterogénea al administrar algún contraste. También estos pues suelen tener un patrón de realce intenso del borde con aclaramiento central, que pues es indicativo de necrosis. Bueno, continuando con el tratamiento pues es la máxima ablación o resección quirúrgica del tumor, seguida de radioterapia con asa externa de campo parcial, y esto pues acompañado también de temozolomida, y también mencionaba que 6 a 12 meses después se mantiene lo que da temozolomida complementaria. Con este régimen terapéutico, pues la mediana de sobrevida aumenta de 14.6 a 18 meses en comparación con 12 meses en caso de que solamente se dé radioterapia. Y pues la sobrevida mencionaba que de 5 años es el 10%. También se puede utilizar tratamiento de apoyo como antiepilépticos. Esto pues solamente en pacientes que han tenido crisis epilépticas. Estos fármacos pues puede ser la fenitoína, que es el más utilizado, de 300 a 400 miligramos sobre decilitro. O también se puede utilizar lo que viene siendo la carbamazepina, de 600 a 1000 miligramos sobre decilitro. También mencionaba que se pueden utilizar lo que vienen siendo los corticosteroides, que estos pues pueden ayudarnos a reducir lo que es el edema peritumoral, también disminuir lo que es el efecto de masa de la neoplasia, esto pues reduciendo lo que es la presión intracraneal, y se utilizaba usualmente lo que es dexametasona, 16 miligramos sobre decilitro aproximadamente. Y pues también el tratamiento de recurrencias de esos tumores es importante, puesto que a pesar de que se le administre un tratamiento óptimo al paciente, pueden reaparecer lo que vienen siendo los glioblastomas. Y las opciones de tratamiento contra la enfermedad recurrente pues pueden someterse a una nueva intervención quirúrgica al paciente. Se pueden utilizar también las obleas de carmostina, que son las que les puse en la imagen superior derecha, o otros regímenes antineoplásicos. Y también mencionaba que la radiación repetida rara vez útil, y pues la quimioterapia, se tiene que utilizar una quimioterapia diferente a la que viene siendo la temozolomida, que anteriormente se las mencioné, puesto que el paciente ya no responde a este fármaco. Uno de los fármacos que se utiliza en el tratamiento de recurrencias era el bevacizumab, el cual pues es un anticuerpo monoclonal que está contra el factor de endotelidad vascular del crecimiento humanizado, y se ha comprobado que tiene actividad en lo que viene siendo el glioblastoma recurrente, prolongando la supervivencia libre de progresión del mismo. Ahora vamos a hablar de meduloblastoma. Y pues el meduloblastoma es un tumor embrionario de crecimiento rápido que se va a originar en la parte posterior del vermis y en el techo neuroepitelial del cuarto ventrículo en niños, y en adultos se va a localizar en los hemisferios cerebelosos. Este se origina en células madre que no pudieron madurar y que no pudieron diferenciarse hasta su estado normal, y con frecuencia se van a diseminar por el líquido cefalorraquídeo. Este puede diferenciarse de modo unipotencial o pluripotencial, lo que va a hacer que un caso varíe del otro.
Y la variante histológica más frecuente es el glioblastoma isofórmico, a partir del cual se van a derivar astrocitos como los oligodendrocitos. Los síntomas están presentes durante 1 a 5 meses antes de establecer un diagnóstico, y los niños se ven más afectados que las niñas en una relación de 2 a 1, y la edad de máxima incidencia es de 7 años. Los meduloblastomas del adulto son muy excepcionales y suelen localizarse, como ya se los había mencionado, en los hemisferios cerebelosos. En cuanto al cuadro clínico, va a haber aumento de la presión intracraneal, ataxia, disfunción cerebelosa, va a haber pérdida de la atención, vómito repentino y cefalea matutina. También vamos a ver marcha torpe, caídas frecuentes, diplopía, estrabismo con papiledema, parálisis del nervio abductor, pérdida sensorial ligera, mareos y nistagmo. Y para el diagnóstico se va a realizar una resonancia magnética, donde se va a observar masas redondeadas de forma uniforme o multifocal. Va a haber intensificación heterogénea. La localización típica adyacente va a ser en el cuarto ventrículo y se va a ver bien demarcado el tejido cerebral adyacente. Para el tratamiento, pues se hace la mayor resección que se pueda del tumor y posteriormente quimioterapia y radioterapia en todo el neuroeje. Bien, y ahora vamos a hablar de otro tumor maligno que es el pinealoma. Ay, permítanme. Bueno, en la actualidad, pues se han identificado 4 tipos que son tumores no germinatosos de las células de, células de tumores pineales. Para esto son lo que son los germinomas, los cuales son tumores no germinatosos de células germinativas. Otros son los pinealomas, los cuales pues se componen de pineoblastoma y pineocitoma. Y tenemos también los gliomas, que se originan de células astrogliales del cuerpo pineal. Y algunos autores también incluyen lo que son los teratomas. Pues bien, primero tenemos lo que son los germinomas. Estos son masas definidas y firmes que suelen alcanzar de 3 a 4 centímetros en su diámetro mayor. Estos van a comprimir los tubérculos cuadrigéminos posteriores y en ocasiones pues la superficie posterior del cerebro. A menudo estos también se van a extender hacia adelante en dirección al tercer ventrículo, y a consecuencia de esto pues van a comprimir el hipotálamo. Estos tumores al microscopio van a estar compuestos por grandes células epiteliales. Estas van a ser esféricas, que se van a separar por una red de tejido conjuntivo reticular, y pues estos van a contener lo que son muchos linfocitos. Después tenemos el pinealoma, que afecta a niños, adolescentes y a adultos jóvenes. Estos se van a caracterizar porque aumentan de tamaño la glándula, son invasivos a nivel local, son un tumor moderadamente celular, pueden impregnarse mediante métodos de carbono de plata, y pues también los pineoblastomas son muy celulares y se componen de pequeñas células indiferenciadas, semejantes en cierto grado a los meduloblastos. La siguiente, por favor. Es el glioma. Se va a caracterizar, va a tener características morfológicas ordinarias de un astrocitoma de grados variables de malignidad. Y por último, como les mencioné, algunos autores incluyen lo que es el teratoma, y pues solo mencionaba que estos pues eran benignos. La siguiente, por favor.
En algunos casos, el síndrome clínico de los diversos tipos de tumores pineales va a consistir solo en síntomas y signos de incremento de la presión intracraneal. Los síntomas y signos de localización más característicos son la incapacidad para mirar hacia arriba, las pupilas un poco dilatadas, que estos van a reaccionar a la acomodación, pero no a la luz. Y mencionaba que esto era lo que se le llamaba el síndrome de Parinaud. También se van a presentar ataxia de las extremidades, movimientos coreicos, debilidad espástica, y mencionaba que se podía dar lo que era la pubertad precoz en los varones que albergaban un germinoma. La siguiente. En cuanto a su diagnóstico, este va a ser a base de una tomografía computarizada y una resonancia magnética. Y el tratamiento solo se aconsejaba que este va a consistir en la resección y un diagnóstico histológico, porque mencionaba que cada tumor tenía que tratarse de una manera diferente. Bueno, ya para finalizar tenemos el ependimoma. Ahí me falló, era ependimoma con M en vez de N. Bueno, pues estos tipos de tumores derivan de las células ependimarias, por lo que pues aparecen en localizaciones características. En niños va a ser dentro de los ventrículos, siendo más frecuente en el cuarto, y en adultos en el canal vertebral. Los más frecuentes es a nivel lumbosacro, y estos son llamados ependimomas del filum terminal. Y bueno, pues estos pueden hacer metástasis por el líquido cefalorraquídeo y lo que se conoce como metástasis por goteo. Y bueno, los ependimomas medulares, y son estos tipos de tumores son los más frecuentes. Se puede dar la siguiente. Respecto a la epidemiología, tenemos que estos representan entre el 5 y 10% de los tumores neuroepiteliales, y pues como ya les había mencionado, es muy frecuente en niños, siendo el 70% de los ependimomas intracraneales pues aparecen en niños. Y estos van a presentar 2 picos de incidencia hacia los 5 años, donde pues como ya les había comentado, aparecen frecuentemente a nivel del cuarto ventrículo, y a los 35 años, donde destaca su aparición a nivel espinal. ¿Le das a la siguiente? Respecto a la clínica, las manifestaciones o los síntomas o signos de aparición va a ser común al resto de los tumores cerebrales, siendo pues cefalea, náuseas y vómitos síntomas frecuentes respecto a los ependimomas cerebrales. Bueno, y pues en muchos casos, debido a estos síntomas son muy frecuentes debido a la obstrucción de la normal circulación del líquido cefalorraquídeo. Y bueno, en el caso de los tumores raquídeos, estos pueden simular una citalgia o aparecer clínica deficitaria como por compresión medular o paraparesia. En el caso del ependimoma espinal, la clínica, pues, por así decir, debut de los tumores intramedulares es el dolor de espalda, es decir, clínica pues más deficitaria en función a la relación. Puede afectar a las extremidades inferiores, en el caso de ependimomas dorsales y lumbares, o las 4 extremidades, en el caso de los ependimomas cervicales. Y en el caso de los lumbares, estos pueden simular un cuadro radicular, y pueden aparecer igualmente afectación de los esfínteres en hasta el 20% de los casos. ¿Le das a la siguiente? Y bueno, la OMS clasifica los ependimomas en grados, en 3 grados, de acuerdo a, pues, como a la malignidad o la gravedad. Tenemos el grado 1, que son los
ependimomas y ependimoma mixopapilar. El grado 2, que son los ependimomas celular, papilar, de células claras y tanicítico, y el grado 3, que son los ependimomas anaplásicos. ¿Le das a la siguiente? Y respecto al diagnóstico, este se va a basar en la resonancia magnética y evaluación histológica de la muestra de biopsia o la totalidad del tumor resecado. Y bueno, el diagnóstico definitivo se realiza en tejido tumoral, obtenido por biopsia o idealmente, como ya les mencioné, mediante la resección total del tumor. Y bueno, se mencionaba una anatomía patológica que presentaba buen pronóstico si había formaciones en roseta. Y ya pasando al tratamiento, le das a la siguiente. El de elección va a ser la cirugía para aquellos casos que va a ser técnicamente posible. La resección completa es más difícil en los tumores de fosa posterior, ya que muchos de ellos nacen del suelo del cuarto ventrículo, donde se localizan núcleos cerebrales muy importantes, cuya lesión ocasionaría déficits neurológicos muy importantes. Y al contrario, en el caso de los que nacen del techo del cuarto ventrículo, sí es posible dicha resección. En los casos de mayor malignidad, como el grado 2 y 3, puede asociarse a una radioterapia o quimioterapia, debido a que son tumores especialmente radiosensibles. Y le das a la siguiente. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Creo que no, Kenia. Bien, pues ahora vamos a continuar con nuestro caso clínico y primeramente la presentación del caso. Es una mujer de 54 años de edad que va a ingresar a urgencias debido a la presencia de desorientación en tiempo y espacio, dislalia y cefalea. Ella refiere al inicio del cuadro clínico desde hace 3 años previos a su ingreso con cefalalgia de predominio frontotemporal, amnesia anterógrada y retrógrada, dislalia y afasia mixta. Refiere también que inicialmente es tratado como un trastorno demencial y manejada farmacológicamente con donacetilo sin mejoría clínica. A su ingreso se aprecian manifestaciones de hipertensión intracraneal, por lo que se le van a aplicar las medidas de antiedema cerebral. Respecto a la valoración, tenemos un Glasgow de 14 puntos, dislalia, afasia mixta, hemipoestesia en hemicuerpo derecho con hemiparesia derecha, sensibilidad propioceptiva conservada y reflejos patológicos de Babinski y sucedáneos. ¿Le das a la siguiente, por favor? Al hacer tomografía computarizada y resonancia... Espérense un poquito, regrésense. Acuérdense, hay que tratar de no dar los estudios de imagen porque ya se pierde la discusión, ya prácticamente nos dan la respuesta. Así brevemente, con los datos de lo que mencionan los compañeros, que se puede integrar como diagnósticos sindrómicos o una posible topografía. Pues yo diría que es un meningioma por la edad de la paciente y es una mujer y aparte presenta la sintomatología como si fuera una hidrocefalia, como por ejemplo lo de la disfasia y todo eso, lo de la que presenta ¿dónde está? Lo de la hipertensión intracraneal y todo eso, y la desorientación en tiempo y espacio. Entonces, ¿cuáles son tus sindrómicos? O sea, no digas ahorita meningioma. Meningioma ya es prácticamente la etiología. Ahorita es propiamente cuáles son los sindrómicos de este paciente.
Pues sería lo de la cefalea, la hipertensión intracraneal y eso, lo de la dislalia, la Ok, ¿y eso cómo se llama? ¿Déficit cognitivo? No, síndrome afásico. Sí, son alteraciones afásicas. Síndrome afásico. De hecho, fíjate, tiene una afasia mixta, o sea, prácticamente les están dando ahí el dato puntual, ¿no? Tiene un síndrome afásico de tipo mixto, tiene, pues obviamente, ya si lo ves así, probablemente disartria, tiene datos de hipertensión intracraneal, ¿sí? Entonces, pues de entrada, pues tiene esos dos sindrómicos, ¿no? Ahora sí, pues ahora, si nos vamos en ese sentido, ¿cuál podrían ser las, bueno, también las alteraciones motoras también, tiene un síndrome de neura motora superior, evidentemente, y de ahí ya pues nos vamos a los topográficos, o sea, estamos hablando que podría ser a qué nivel, pues corteza motora primaria, ahí comenta alguna situación de predominio frontotemporal, te está hablando ahí un poquito cerebral difuso por la hipertensión intracraneal, entonces esa es más o menos la cuestión topográfica, ¿sí? Y bueno, ya etiológico, pues probablemente podríamos pensar en lesiones, de acuerdo a la evolución, ¿no? Si tienes 5 años, 3 años de evolución, pues hablas de una lesión aparentemente de un comportamiento benigno, no tan severo, porque pues si no ya tuviera, pues ya hubiera hasta fallecido la paciente probablemente por alguna lesión rápidamente progresiva. Entonces ahí tienes un análisis, ¿no? Entonces ya podríamos apostar, no creo que fue Isabel, que de pronto pues hizo mención de un tumor benigno, ¿no? Incluso mencionó un meningioma. Entonces, acuérdense, ese es la dinámica pues de la discusión, que ustedes antes de que nos muestren todos los estudios y prácticamente nos den la respuesta, pues ya hayan hecho un poquito el ejercicio y saber de qué se trata. Adelante con las imágenes, equipo. Bueno, ahora sí. Al hacer la tomografía computarizada y la resonancia magnética, se revelan zonas hiperintensas con refuerzo al medio de contraste en región frontal izquierda y temporal izquierda con efecto de masa contralateral y desplazamiento de la línea media con compresión del sistema ventricular supratentorial ipsilateral, así como también se revela un edema perilesional y otra lesión sagital frontal y una más suboccipital paramedial derecha. Bueno, para seguir con la dinámica, voy a preguntarle a alguien el diagnóstico que piensa y por qué. Le voy a preguntar a Johan. Pues claramente, bueno, yo veo un meningioma en la parte superior derecha, en la resonancia magnética, y por un poquito abajo está el edema. Y en la TAC tenemos mayor densidad en lo que es a nivel frontal y a nivel del temporal. Entonces yo, a lo que entendí cuando expusiste el meningioma es que los meningiomas son más en las convexidades cerebrales. También en la exploración encontraron lo que es el signo de Babinski. Este no debe de estar presente en los adultos. La mujer, pues como vemos, es más frecuente a padecerlos. La edad también nos orienta, las afectaciones de la memoria, la amnesia anterógrada. Entonces, y también la hipertensión intracraneal. Entonces yo diría que es un meningioma también por los estudios y por el cuadro clínico. A ver, voy a preguntarle a Ana y ya ahorita ya les decimos el diagnóstico.
Bueno, pues yo también concuerdo con Johan, pues en la resonancia magnética podemos ver que pues se trata de hay varias zonas hiperintensas, pues por lo tanto va a ser multiforme. Y pues como dijo Isela, pues la clínica es característica. También pues la presión intracraneal, cefalea, disminución de la fuerza y demás. Y más que nada la amnesia que pues como dijo ella, pues estaba en la hidrocefalia normotensiva. Y pues sí, yo creo que es un meningioma. A ver, ya un último. Le voy a preguntar a Luis Gómez. ¿Qué piensa? Hola. Bueno, pues el diagnóstico sí es meningioma y ya como comentario final, pues sí recordemos que este tipo de tumor es más común en mujeres y entre la sexta y la séptima década, la paciente del caso tenía 54 años y era mujer y la clínica encajaba muy bien con el diagnóstico. También, bueno, ya en el caso clínico como tal, mencionaba 3 síntomas que eran como los más comunes en esta enfermedad, que era la cefalea, los trastornos mentales y la epilepsia. Y esta paciente pues presentaba cefalea y la trataron, creo que mencionaba que la trataron como con un trastorno mental, ¿no? Belsi lo dijo. Y pues ya, eso sería todo ahora sí. Ok, perfecto. Muy bien, ahí la peculiaridad del caso es que pues, la paciente presenta 2 lesiones supratentoriales en 2 regiones anatómicas diferentes. Habitualmente los meningiomas múltiples no son pues, tan frecuentes, pueden estar asociados en pacientes con antecedentes de radiaciones que pueden haber generado alguna situación de poder presentar más de una lesión en la convexidad. Habitualmente los meningiomas son únicos y solamente cuando hay meningomatosis, pues es asociado a radiación o un antecedente familiar, pues de patología de la misma índole, pues muy, muy franco. Previamente las lesiones ocupativas crónicas que generan compromiso de las cortezas prefrontales o las cortezas ahí temporales pueden estar asociadas o verse confundidos un poquito con el manejo médico inicial sobre trastornos del comportamiento e incluso de tipo neuropsiquiátrico. Ahí es donde ustedes también tienen que hacer un análisis correcto en relación a pues, los factores de riesgo o los tipos de lesiones que se pueden presentar en el grupo etario por los antecedentes familiares para poder suponer que puede ser una condición meramente psicológica, psiquiátrica, neuropsiquiátrica, o bueno, evidentemente una lesión asociada a una lesión que está con un crecimiento progresivo y que está afectando pues ahí el tejido cerebral. En general, bastante bien, sí, son casos muy didácticos. Recuerden, siempre hay que hacer ese análisis de antes de tener las imágenes, porque cuando ustedes tengan un paciente en el consultorio, se les va a llegar, les va a dar su información. La intención es que no sean de los que, doctor, vengo a que me revise y traigo estos estudios. Y ya luego vean los estudios y en base al estudio quieran normar el manejo y el tratamiento. ¿Sí? Porque muchas veces lo que se ve en la imagen no tiene relevancia o no tiene relación con el padecimiento, ¿sí? Puede ser algo completamente diferente y si lo hacen al revés, se van a sesgar por la imagen, ¿sí? Ya van a esperar un resultado porque ya vieron una imagen. Es más satisfactorio, ¿sí? Que ustedes hagan una dinámica de ver a su paciente, hacerle su anamnesis, su interrogatorio, su exploración y ya tengan una sospecha de, bueno, ¿qué puede estar anormal? Puede ser esto, puede ser aquello. Y si en ese momento ya el paciente trae un estudio y lo puedan ver, pues puedan confirmar su diagnóstico, ¿no? Ah, perfecto, o sea, es justo lo que ya había yo hecho, lo que yo ya había analizado. Y lo confirman con el estudio, ¿sí? Y no al revés, porque si no, no tienen retroalimentación, salvo que sea una urgencia donde pues el paciente trae una lesión y requiere una decisión inmediata, pues sí, te vas directamente al estudio, ¿sí?
pero si no, pues la dinámica es revisarlo, analizarlo y ya tener una sospecha diagnóstica antes de poder ver los estudios de imagen. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Ninguna, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, Yo si tengo no hay... una, doctor, ¿Sí? pero no es referente al tema. Lo que pasa es que pues todavía no estamos, hoy es el segundo tema del segundo bloque apenas.